Bienvenidos a este cuarto episodio de Apaga y Vuelve a Encender, tu espacio humano en la tecnología. Estamos en nuestra quinta temporada y bueno, hoy tenemos en este momento dos invitados acá en cabina. Estamos hablando del tema del autocuidado y cómo vivir mejor. Y creo que es indispensable, no solamente por mi formación profesional, sino que de verdad pienso que es indispensable hablar de este tema con abogados. Así que el día de hoy nos acompaña de Saber Derecho, ¿cierto? Dos abogados, creo que son quizás dos generaciones un poquito que nos pueden dar dos perspectivas allí bien interesantes, no solamente desde el punto de vista individual, sino también aquellas personas que ya tienen un emprendimiento, una pyme o una pequeña empresa acá en Venezuela. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos, por el espacio, y me gustaría quizás empezar preguntándoles cómo empieza este proyecto y por qué es diferente a otros bufetes tradicionales en Venezuela al menos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aquiles Terán. Soy un abogado que se dedica, o que ha dedicado su vida, mejor dicho, a crear una nueva perspectiva o un nuevo enfoque sobre el tema legal y utilizando mucho, por supuesto, que es el tema de hoy, que es un tema maravilloso, lo que tiene que ver un poco con el derecho preventivo, ¿no? Que aplica en todas las áreas de nuestra vida, que creo que es algo poco común o la gente no lo nota o cuál es el enfoque, pero la verdad es que el derecho o la legalidad está en todos los aspectos y en todos los pasos de nuestra vida, desde el momento en el que nacemos hasta en el momento que dejamos esta tierra. Entonces, básicamente, los abogados en general vivimos del conflicto. Eso es algo que es natural en nuestra profesión. Y de hecho la tendencia mundial es a disminuir este conflicto a través de la conciliación, la negociación. Y inicio por aquí porque esto aplica para todo lo demás. Les pongo un ejemplo: si el día de hoy fallece, Dios no quiera, un familiar, es muy común que entre las familias haya conflicto en la declaración sucesoral, y es un paso obligatorio. Entonces, definitivamente creo que lo ideal es ir tomando decisiones a través de nuestra vida, creando procesos, adaptándonos a nuestras obligaciones legales, que a su vez van a dar un resultado que es disminuir ese conflicto. Por ejemplo, tomando el mismo caso, si nosotros hoy, vamos a decir, arreglamos nuestros papeles, en el caso de una posible sucesión, no debería haber una discusión familiar, o si la hay, sea algo menos acalorado, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hace el derecho preventivo por todos nosotros. Nuestra oficina, que se ha dedicado durante ya algún tiempo a aplicar este enfoque en todo lo relacionado al mundo del derecho y al mundo de nuestros clientes, decidió que existe la posibilidad, basándonos en esta filosofía, de disminuir o de incluso de desaparecer el conflicto, que eso es algo totalmente natural en el desarrollo común de nuestra vida. No solamente en la vida como persona natural, sino también en nuestra vida comercial, para todas aquellas formas de creación y de fuentes de dinero. Tú sabes que existe mucho este refrán maracucho, según entiendo, que dicen que la maldición maracucha es que entre abogados te veas, ¿no? O sea, porque lamentablemente se ha percibido el mundo del derecho como el mundo del conflicto. El que acude a un abogado va porque tiene algo mal, ¿no? O sea, tengo algún problema que resolver, alguna problemática. Me encanta la expresión que utilizaste, de derecho preventivo. O sea, yo sencillamente quiero prevenir tener problemas y lo voy a hacer en una perspectiva legal. ¿Cuáles serían las 3-4 tips básicos que le podemos dar a una persona que nos esté escuchando, que nos esté viendo en este momento, para evitar problemas legales a futuro o, en dado caso, como tú dices, disminuir lo acalorado de la situación? Sí. Bueno, principalmente todos tenemos que tener un amigo abogado. todos tenemos que buscar. Mi número es. hay que buscarlo, porque es que definitivamente, mire, en esta vida hay que tener un amigo médico, sí, un amigo abogado y un amigo contador. Esas son las 3 personas que usted tiene que tener cerca de su vida para prevenir el conflicto. Definitivamente, porque lo que ocurre es que, y creo que no es una situación de Venezuela, sino que es una situación a nivel mundial, a nivel global, no hay una educación para el ciudadano de entendimiento de cómo funcionan las leyes. Simplemente uno está ahí y tiene una cantidad de prohibiciones o una cantidad de obligaciones. Entonces, partiendo de ese punto, lo que ocurre es que yo cometo el error por desconocimiento. Y una de las principales cosas que incluso la legislación venezolana arropa
es que el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. Entonces nos encontramos con que yo no sabía que no me podía estacionar ahí, yo no sabía con que yo tengo que renovar mi licencia una vez al año, o yo no sabía que tengo que llevar la partida de nacimiento de mi hijo al registro, o no llevar la partida, llevar el certificado de nacimiento para poder sacar a su vez la partida de nacimiento. Entonces eso a su vez genera un conflicto, que es lo que estamos hablando la mañana de hoy. Definitivamente, cuando nosotros tenemos o deberíamos tener un abogado cerca, esto es para que nos indique cuál es el camino, cuál es la ruta. Esa es como la mejor forma de aplicar el derecho preventivo. Sin embargo, hay muchas otras formas. Miren, hay información en internet, los organismos del Estado dan toda la información sobre cada paso que damos en nuestra vida. En todo, desde el momento en el que naces, que tienes que tener una partida de nacimiento, hasta el momento en el que debes tener tu cédula, hasta el momento en el que tú ya pasas a hacer una unidad de producción económica y a tener tu propia empresa o tener un trabajo, porque hasta el simple hecho de trabajar para otra persona genera un conflicto. Y entonces ese conflicto se ve regulado o normado bajo ese contrato de trabajo que es, bueno, nuestro área fuerte del derecho, ¿no? Sin embargo, fíjate, quiero atajarte ahí un momentico porque dijiste algo que me gusta mucho. Los abogados, los contadores y ¿cuál fue el tercero? El médico son tres profesionales que saben. Porque es muy difícil que una persona, por supuesto que sí, superdotados, no sé, yo diría que son superdotados que tienen tres profesiones, ¿no? Y son abogados, son contadores, son médicos. Creo que una vez conocí a uno, de hecho, que tenía las tres profesiones. Pero normalmente no lo vamos a tener todo ese conocimiento. Entonces tenemos que ir al que sabe. Y en este caso quiero hablar un poquito con la que lleva las redes del escritorio, porque hay como un tema en redes sociales de estos llamados influencers que te quieren decir qué vas a comer, cómo te vas a vestir, y de repente no tienen ese conocimiento real, formado, educado para darte ese, pero lamentablemente tienen muchos seguidores porque bueno, se visten andan sin camisa o andan descalzos y eso llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo hacer quizás un poco para yo saber a quién hacerle caso y a quién no en materia legal en redes sociales? Ok, bueno, antes de contestar la pregunta, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y bueno, para nosotros es todo un gusto y un placer estar aquí acompañándolos el día de hoy para hablar de un tema tan importante como es el derecho preventivo. Incluso esta área del derecho o esta nueva faceta que se está descubriendo hoy en día, que es prevenir antes de curar, tiene un gran nicho o un gran espacio de importancia en lo que son las redes sociales, como usted bien lo menciona. Y es que hay muchísima gente que hoy en día cree que por tener una cámara y tener el equipo necesario, ya es un experto que puede aconsejar y puede decir todo para tener la razón y que los demás sigan su ejemplo. Y no se dan cuenta del riesgo que esto representa. Por ejemplo, en cuanto a cómo manejamos nosotros el contenido dentro de la firma. Siempre todo el contenido que colocamos tiene su basamento legal, sea en un carrusel, sea en un reel, sea en cualquiera de los formatos de publicación. Y todo ello también siempre va corroborado no solo por un abogado, sino por todo el equipo legal que da su opinión, siempre está allí para verificar la información, la veracidad, la actualidad, porque uno nunca sabe qué contenido cambió, qué información nueva hay. Y precisamente es parte de eso, de ser responsables, porque toda esa audiencia o ese público que te ve, que está allí al pendiente de lo que tú publicas y subes a redes, es un público que va a hacerte caso y que va a decir, esto lo vi y lo voy a hacer y lo voy a aplicar. ¿Qué irresponsabilidad sería de parte de cualquier abogado ponerse ante una cámara y no hablar con el basamento legal necesario para sustentar las ideas y lo que está diciendo? Entonces creo que la clave principal es esa. No hablar solamente en base a tu criterio, que sí es importante como abogado, sino tener un respaldo real y legal de todo lo que vas a comunicar. Ahora, eso es de cara al público. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando hablamos con los clientes? Porque los clientes son quizás los que más confían en nosotros, más que el público, porque para algo nos están contratando, ¿no? Entonces quiero saber cómo es, más allá del tema de lo público, que me parece muy importante, porque además se puede cumplir también una función educativa, ¿verdad? O sea, el público abierto, pero con los clientes, que es como tu primera responsabilidad como bufete, quizás como escritorio legal. ¿Cómo se maneja ese discurso de, mira, confía en mí, que además, entiendo, no son solamente un escritorio legal, tienen otro servicio, entonces como más responsabilidad? Bueno, José, lo primero que hay que analizar cuando llega un cliente es qué tipo de cliente es, porque hay todo tipo de cliente que tú te puedas imaginar.
Mira, hay el cliente que quiere escuchar solo lo que a él le parece. Hay el cliente que no quiere escuchar, que vino a ti pero no quiere Porque escuchar. necesita de ti, no Sí, porque te quiera que quiere realmente. que solventes el problema como sea, pero que además de que no tenga que pagar, no quiere saber nada. Ok. Y está el cliente que viene por por un genuino interés en educarse, informarse o inclusive en prevenir, como es el tema de hoy. Entonces, una vez que tú entiendes a quién estás atendiendo, Ujú. cliente, entonces tú le das la información de acuerdo a lo que el cliente necesita, no a lo que el cliente quiere. Perfecto. Hay una diferencia importante. Entonces, ¿Te ha costado que los clientes entiendan eso? No es lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. sí, bastante. De hecho, es común que el cliente no quiera atender las recomendaciones, Ok. lamentablemente. Es más común de lo que uno quisiera. Ok. Sí, definitivamente. Entonces, la verdad es que, como quien dice, todo tiene unas reglas del juego. Y nosotros como abogados conocemos las reglas del juego legales. Y esa es la información que nosotros le transmitimos. Por ejemplo, en el mundo corporativo, que es a lo que se dedica principalmente la oficina, normalmente hay 50 tipos de tributos Ok. para una empresa, o más de 50 tipos de tributos. Entonces, explicarle a un pequeño empresario, como quien dice, al dueño del café, Claro. al portu dueño de la panadería, al chino dueño del supermercado, que no puede hacer una cierta cantidad de actividades que están prohibidas directamente en la ley. Entonces eso por supuesto genera un choque o un impacto en la actividad comercial de estas empresas o estas pequeñas empresas. Lo mismo pasa con las personas naturales. Un ejemplo clásico es en este momento que nos acercamos a diciembre, la gente planea su viaje, paga sus vacaciones, prepara sus chamos, emociona a todo el mundo, pero no tramitan el permiso de viaje. Entonces, el permiso de viaje, para quien no lo conozca, se aplica cuando hay padres separados. Entonces, para poder un niño salir del país necesita una autorización del otro padre con quien no está viajando, o igualmente si va a viajar solo. Entonces, es extremadamente común que lleguen a la oficina diciendo, necesito un permiso de viaje para mañana. Ah, ok. Y entonces uno queda así como, bueno, no sé cómo resolver. Y lamentablemente lo que suele ocurrir es entonces cambiar pasajes, Claro. cambiar Con todo el costo que eso implica. programar y todo lo que eso aplica. Por eso es que siempre el derecho preventivo prevalece sobre todas las ideas cuando nosotros vamos a preparar cualquier situación. Como te dije al inicio, el derecho o la legalidad está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Fíjate eso, un viaje tan sencillo que yo quiero ir a vacacionar para, no sé, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a España, quiero ir a cualquier otra parte del mundo, a Colombia, que es aquí al lado. Y entonces soy divorciado y no preparé la documentación legal, no puedo viajar. Así de sencillo. El Estado venezolano prohíbe la salida de un niño si no tiene un permiso de viaje. Una cosa tan sencilla como esa. Entrando ya de fondo, ¿cuál crees tú que sería la regla de oro del derecho preventivo? Yo pensaría que simplemente tenemos que tomar una precaución. Ajá. Esa yo creo que sería la palabra central. Porque cuando tú tomas una precaución, tú llamas a las personas que sabes, buscas asesoría, te preocupas por analizar lo que estás a punto de hacer, y eso por lo general conlleva a una buena relación con lo que está ocurriendo. ¿Y cuál sería el momento? Porque fíjate, de repente esa persona dice, bueno, yo tomé la precaución un día antes de viajar. No, pero eso no es una precaución. Yo pensaría que es en el momento en el que inicia la idea. Que empiezas el plan. Correcto, porque te hablaba de un viaje, pero en estos días conseguimos, por ejemplo, a un trabajador que no tiene cédula de identidad y tiene 21 años. Imagínate. En este momento, un país que ya, digamos... Que parece obvio. Parece algo bastante obvio. Sin embargo, bueno, el muchacho era de un pueblito, de por allá de Barinas, y bueno, digamos que es una situación medianamente aceptable, pero hay gente que no renueva la cédula, Claro. tan sencillo como eso, o que no renueva la licencia. Entonces ahí es donde el Estado tiene una decisión que es penar ese incumplimiento de tu parte. Entonces, fíjate, no necesitas un abogado para saber que tienes que renovar tu cédula cuando se venció. No necesitas un abogado para saber que tienes que pedir tu factura cuando vas a comprar algo en un establecimiento. Esas son cosas sencillas, pero uno no lo analiza, simplemente está en automático. Y por eso, antes de yo ir a renovar mi cédula, yo pensaría, por ejemplo, ¿a qué documentos necesito? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya hoy en día el proceso es digital, entonces yo tengo que meterme en la página, tener un usuario del SAIME,
y desarrollar todo el proceso, recolectar los documentos que sean necesarios. Estoy poniendo un ejemplo porque esto aplica en todos los aspectos. Si usted va a comprar un carro, el carro tiene que tener una revisión, tiene que tener un título, que está de moda, les encanta a la gente evadir los impuestos haciendo un directo, y eso tiene una consecuencia penal. Entonces, cuando tú empiezas a resolver la situación de una manera incorrecta, eso te genera un riesgo. Claro. Porque en el momento en el que esto pueda convertirse en una situación penal, entonces ahí es donde nos lamentamos y vamos a llamar ahora sí al abogado. Pero fíjate que tú dijiste hace unos minutos, y me pareció muy buena la analogía, que el Estado, el derecho te regula desde que naces hasta que mueres, desde la partida de nacimiento hasta la partida de defunción y todos los pasos previos. ¿Qué pasa? Yo creo que en Venezuela prácticamente, no sé, toda la población tiene además al menos 2 fuentes de ingresos. Es decir, tengo mi empleo formal y tengo un emprendimiento. O tengo mi empleo formal y, bueno, lo que nosotros llamamos comúnmente mato tigritos con un amigo los fines de semana. ¿Cómo podría yo aplicar el derecho preventivo allí? Mira, hay una manera muy clásica de aplicar el derecho preventivo, que es cada vez que das un paso, analiza lo que tú estás haciendo. Porque si tú estás matando tigritos por ahí... que es verdad, o sea, eso es un momento real en el contexto económico del país. Todas las personas tienen generalmente 2 fuentes de ingresos, la formal y la informal. La verdad es que la economía informal es parte de la realidad global, claro, no solamente de Venezuela. Exacto. Sin embargo, en Venezuela se dice que la economía informal asciende hasta el 60% de los ingresos de los venezolanos. Entonces te imaginarás que hay una alta concentración de personas realizando actos de comercio que no tienen una regulación. Pero ese control queda ahí. Es decir, eso tiene un techo. Tú no vas a crear una super empresa ni no vas a crear un mega emprendimiento siendo el buhonero de la esquina que tiene un tarantín con 3 cositas. Y eso es válido porque es una fuente de ingresos. Pero eso no va a pasar de ahí. Okay. En el momento en el que tú ya empiezas a crecer, que empiezas a desarrollarte como fuente de ingresos y pasas de la informalidad a la formalidad, ese es el momento exacto en donde debes evaluar qué necesitas para iniciar sobre el mundo comercial formal. ¿Y hasta ese punto no corre un riesgo legal? Por supuesto. ¿O es que no has visto a los buhoneros cómo los corren de los sitios donde venden? Eso pasa en todo el mundo. Okay. Pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos. Pero si tú vas a Nueva York te consigues con vendedores de calle que la policía los persigue. Claro, claro. Entonces es una situación común. Ahora, cuando hablamos un poco ya hacia el área de las personas naturales, ocurre exactamente lo mismo. Si tú necesitas comprar un carro, tú no vas a ir a comprar el carro sin tener una licencia, ¿verdad? Okay. Entonces ese es el momento donde yo debo analizar a qué necesito para poder andar en mi carro. Por ejemplo, una política del Estado que me parece fenomenal es que cuando tú compras una moto nueva, ahorita que estamos en auge de las motos, es obligatorio que para tú retirar la moto del concesionario tengas una licencia de segundo grado, que es la que sería lo lógico además, ¿no? Por supuesto. Porque ¿cómo te montas tú si no tienes el...? Bueno, pero hemos visto cosas extrañas. Sí, definitivamente. Entonces, ese punto de inflexión entre el Estado y la persona natural, pienso que es el punto en donde debemos analizar cómo aplico yo el derecho preventivo, que la gente no lo conoce como figura, simplemente es una política de prevención, es un diseño en donde yo prevengo esa situación. Ok, fíjate algo, lo acabas de decir muy bien, hay como un punto en el que tú o el bufete tiene que mediar entre la inflexión del Estado, que tiene una norma, que tiene una regla, que tiene una política pública, y el individuo en sí mismo, que es el que de alguna u otra manera tiene que responder a esa política, a esa inflexión. Entonces vamos a hablar un poquito quizás de este papel de intermediario, de llevar, no sé, sería casi una campaña educativa, ¿no? Ok, entonces este manejo que ustedes han venido haciendo en redes, que me parece que además es muy encomiable, porque es como, no sé si lo han hecho conscientemente, cuénteme un poquito si lo han hecho conscientemente, es como una campaña educativa para que la población en general pueda digerir mejor este tema de derechos. O sea, a pesar de que quizás no tengamos el número del amigo abogado, pero yo por lo menos ya sé qué hacer y qué no hacer, ¿no? No, bueno, la finalidad principal de la cuenta es esa, educar y enseñar a la población en general, porque bueno, incluso aunque fuera con un objetivo meramente comercial, el Código de Ética del Abogado no permite la publicidad directa. Entonces eso es algo que, bueno, uno ve muchísimo en redes que no debería ser, con algunas personas o algunos perfiles que directamente ponen hasta el precio de los servicios, cuánto cuesta, dónde ir, y no debería ser. O ven hasta vallas publicitarias enormes con un combo de
apertura de pyme. Y uno se queda como que, bueno, sigamos adelante y fijamos que no vi eso. Y es incluso un tema generacional, porque por ejemplo, el tema de la educación es que mientras la persona es más adulta, quizás es un poco más consciente de qué debe hacer y qué no, aunque habrá sus excepciones. Pero, por ejemplo, la generación joven o la generación que ahorita está entrando en esa fase de la adultez, que es donde particularmente me ubico yo en este momento. Sí, así como la tuya. Exacto. Entonces, muchos no, yo porque estoy en el medio, estudié Derecho, estudié otra carrera y sé más o menos cómo es ese tema de trámites, de estar al día con los papeles, de estar al día con todas esas cosas. Pero la realidad es que muchos de mis compañeros, mis propios amigos, ni siquiera están conscientes de eso. Postergan hasta lo más posible, incluso hasta renovar la cédula. Y precisamente allí está el objetivo y el punto central de lo que es la cuenta, saber derecho, como su nombre lo dice. Saber derecho, conocer el derecho y conocer qué tienes que hacer para estar al día. Del tema que hemos tocado, de los contenidos más exitosos, el derecho preventivo de verdad está en el top. Incluso hubo un carrusel reciente, hace un par de semanas, que lo titulábamos 5 acciones de derecho preventivo que puedes aplicar en tu día a día. Okay. Y ese fue uno de los contenidos boom en Instagram. Allí teníamos cosas, por ejemplo, si vas a un nuevo empleo, recuerda firmar tu contrato de trabajo, recuerda exigir tu recibo de pago. Si vas a hacer una venta o vas a comprar un carro, recuerda ir a la notaría. Recuerda también el hecho de que si tienes algún familiar que haya fallecido recientemente, realizar oportunamente la declaración censural para evitar la multa del señal, porque es lo que comentaba aquí desde el principio. La persona fallece en el trámite, bueno, no el trámite, en el momento, con el dolor y todo, se posterga. E incluso después que pasan un par de días, porque el señal da 180 días para realizarlo. Entonces esos son más o menos 6 meses. Y pasa todo ese tiempo y la gente ni pendiente, no se acuerda, pero llega el momento en que quieren vender el apartamento, el carro, cualquier cosa que era de ese familiar, del causante, y se ven en tremendo problema. Empiezan las peleas, empiezan las discusiones que van más allá del plano legal, sino incluso lo personal. Afectan las relaciones familiares. Y es increíble cómo el derecho uno lo ve tan protocolar o tan en otro plano, pero cuando te das cuenta afecta tu vida diaria y tus relaciones. Entonces la educación y estar consciente de lo que se debe hacer es la clave realmente para el autocuidado jurídico, para el derecho preventivo. Aquile, y esta parte emocional, emotiva, visceral, en las pymes, en las empresas familiares, en aquellas pequeñas empresas que yo, mi hermano, mi primo y mi tío, ¿cómo se maneja preventivamente desde el punto de vista del derecho? Bueno, tienes que tener en cuenta que la supervivencia de las empresas familiares es muy corta. No es el común denominador una empresa familiar. La verdad es que normalmente, empecemos por el inicio, las empresas fallecen en promedio en un plazo de 3 años. Eso es más o menos en el inicio, ¿no? Todas las que superan ese plazo, entonces ya se formalizan. O vamos a decir, sobreviven en el tiempo. Es la primera prueba, la primera barrera. Vamos a decir, sí, es la primera barrera. Entonces, cuando hablamos entonces de empresas familiares, lo primero que tienes que analizar es que es una empresa con mucho cacique. Sí, como lo dice el dicho, mucho cacique y poco dinero. Entonces te consigues con cosas como mucha gente mandando a hacer cosas con ideas diferentes. Y eso de verdad que es difícil de lograr, de organizarlo, extremadamente difícil. Ahora, esto es en la práctica, pero legalmente, no sé, las actas constitutivas cómo son, o sea, hay una separación de cargos, no se cumple. Si se cumple. Lo que ocurre es que la familiaridad no tiene nada que ver con el dinero. Empecemos okay. por ahí. No tiene absolutamente ninguna relación, porque el hecho de que, por ejemplo, tú y yo podamos ser hermanos o papá e hijo, no significa que tú no tienes una obligación legal conmigo, si yo soy tu trabajador. Claro. Lo mismo pasa con la distribución de las utilidades. No significa que tú no me vas a dar mi dinero a fin de año. Porque te portaste mal. No buscaste a tu mamá, no te pago. Exactamente, tú no me puedes castigar, no me puedes quitar dinero. O sea, no hay una estructura legal diseñada para el esquema familiar en este aspecto, ¿no? Y ojo, hay clientes que creen que sí y eso empiezan, hay otro tipo de conflictos diferentes. Sí, entonces eso normalmente causa la desaparición de las empresas familiares. No es el común que una empresa familiar sobreviva en el tiempo. Sin embargo, existen transnacionales muy famosas familiares. Johnson & Johnson es una empresa familiar. Ford Motor de Venezuela empezó como una empresa familiar. Ya hoy en día no lo son, pero digamos que su base estuvo ahí, sobrevivieron en el tiempo.
Entonces, cuando hablamos de una compañía, hay una cantidad de obligaciones legales importantes, una carga de obligaciones que deben ser cumplidas, sea familia, sea hermano, sea el hijo, sea un trabajador externo, sea un trabajador cualquiera, y una cantidad de leyes que hay que cumplir. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar de que estas compañías no sobreviven el tiempo suficiente, es ahí donde necesitan una asesoría legal o yo no diría una asesoría legal, diría una asesoría general, porque fíjate, nosotros brindamos no solamente lo legal, sino también recursos humanos, contabilidad, tenemos muchos tipos de servicios, ¿no? Que siempre la idea fue poder prestarle servicio a esta población desamparada de emprendedores que hoy en día, digamos, es la marca sobre las empresas, ¿no? Okay. Pero lo que ocurre regularmente es que no hay un entrenamiento, nadie te explica, nadie te dice cómo se lleva una empresa, no hay una escuela de negocios como tal, y aunque haya carreras que se especializan en esa área, la verdad es que nadie te dice cómo es el coroto. Entonces, te consigues con que cuando tú inicias y creas una compañía y empiezas desde el día 1, ya debes dinero. Así sucede. Abrí mis puertas, debo plata. Correcto. Y vas a deber hasta el fin de tus tiempos. Porque recuerda que el Estado está diseñado como un órgano recaudador para brindar a su vez el servicio que significa el Estado. Entonces, el día 1 que tú constituyes tu compañía, que tú creas tu emprendimiento y empiezas tu tiendita de ropa y bueno, vas y creas tu pyme, que por cierto, hay todavía muchas personas que no entienden que las pymes son un tipo de compañía anónima que tiene una exoneración de impuestos, pero no deja de ser una compañía anónima y tiene las mismas obligaciones que establece el Código de Comercio, exactamente igual. No es que sea gratuito, es que te exoneran algunos impuestos. Es correcto, te exoneran la mayoría de los impuestos. Entonces, y además por un tiempo determinado. Sí, correcto, tienen un tiempo. Además tienen unas serias limitaciones en cuanto al tipo de actividad, incluso cosas tan sencillas como una limitación no escrita. Es que te permiten en los registros colocar un objeto extremadamente corto, sí, pequeño. Es algo que es como una especie de restricción interna para que el emprendimiento en verdad sea un emprendimiento y no se diluyan por ahí todos estos grandes empresarios que quieren seguir creando empresas. Entonces, desde ese día inicias a deberle al Estado, tienes obligaciones con el Estado, con tus trabajadores, con tu municipio, con tus servicios, y entonces de ahí se diluyen esta cantidad de obligaciones que son infinitas, honestamente. Entonces, en materia organizativa hay un término en inglés que se llama VUCA, que se refiere a estos ambientes poco amistosos. Amigables, poco amigables. Sí. Entonces, que se relaciona específicamente con esta dificultad para sobrevivir de las empresas. Fíjate, ya te comenté que las empresas, desde que inician hasta los 3 años, tienen un riesgo de desaparición muy alto. Estamos hablando de que eso llega a veces hasta el 80% de las empresas creadas en el país desaparecen antes de los 3 años. Entonces, si tú no tienes una asesoría legal correcta, si no tienes una asesoría organizacional correcta, si no tienes una asesoría administrativa correcta, porque todos los emprendedores creen que el negocio es su cartera personal, y no tienes una asesoría contable correcta, ten la seguridad que esa empresa no va a sobrevivir durante un tiempo. Claro, eso está muy bien llevado a las empresas, pero el derecho preventivo, dijimos como que me gusta la forma que lo planteaste. La regla de oro es, cada vez que empieces un plan, piensa un momento, ten la precaución, ves qué papel necesito, a quién acudo con ese papel. Pero lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, somos seres económicos, dicen por aquí, ¿no? Todo es un recurso. Entonces, ¿en qué momento tengo yo que ir al abogado y cuándo me puedo ahorrar esa llamadita al abogado que no me sale gratis? Como persona natural, desde el derecho preventivo. No, arranca. No, arranca tú, esa pregunta sí es para ti. Ok, bueno, buenísimo. No, se la verifique, hacemos... No, mira, lo ideal es que cuando ya tú estás en esta situación, en el momento en el que tú tienes que ya definitivamente crear el plan, porque creo que el problema es que la mayoría de la gente no crea un plan, simplemente va improvisando. Es más, hay un dicho muy venezolano que dice que como vaya viniendo vamos viendo, ¿verdad? Sí. Eso es muy cultural. Claro. La verdad es que eso es nocivo para nuestra salud. Claro, porque no hay un momento en que te pones a pensar. Sí, definitivamente. Entonces, eso causa que no prepares tus documentos para absolutamente nada.
Tan sencillo como, vuelvo y te repito, la licencia del carro, la cédula de identidad, la partida de nacimiento. Hay gente que se queda para toda su vida con errores en la partida de nacimiento por no hacer el trámite de corrección, por ejemplo. Claro. Es cosas tan sencillas como esa. Hay cosas como, por ejemplo, que ya te obligan, ese paso que hay entre el bachillerato y la universidad para ya empezar a estudiar, que requiere que tú ya te ves obligado a la creación de una cantidad de documentos. Por ejemplo, la obtención del título de bachillerato para presentarlo en la universidad como prueba, obtención de notas certificadas, obtención del RIF, que es uno de los requisitos que te exigen en las universidades, pero hay gente que ni eso lo quiere hacer. Entonces, ¿cómo vamos a dar ese paso entre el bachillerato y la universidad si tú no tomas las obligaciones reales? Entonces, tienes que pensar en cuál es el paso que vas a dar para saber qué necesitas. Okay. Tan sencillo como eso. Pero fíjate que hablaste de un plan, y quizás redes sociales es un plan de comunicación. Ahí sí, diría uno, al menos, la gente lo piensa mejor porque no es lo mismo. Por ejemplo, hablar contigo, mira, vamos a vender mañana empanadas ahí, porque veo que hay poca gente que tiene pinta que quiere empanadas, a decir, no, vamos a abrir un canal en redes sociales, vamos a poner este nombre, este logo, y vamos a hacer tal cosa. ¿Tú crees que es más fácil en redes sociales que tengan esa precaución, o también es medio improvisado lo que tú has visto? Bueno, el deber ser es que tengan todavía más precaución que estén un tú a tú, pero la realidad muchas veces no es esa. De hecho, hay un dicho bastante popular que dice, lo que se sube a internet se queda en internet, no desaparece. Ni porque lo archives en Instagram, ni porque lo borres, nada, porque todos esos son datos que están ya en el ciberespacio. Y allí eso queda, y cualquier persona con un mínimo conocimiento en código puede llegar a esa información que tú estás intentando ocultar o desaparecer. Okay. Y la realidad es que eso ocurre ahora en cualquier espacio. Y puede haber una responsabilidad legal sí, de eso que dijiste o que ocultaste. Sí, hay una ley que se dedica a eso. Sí, la hay, de hecho, la ley contra delitos informáticos. Y también el sencillo hecho de que la difamación o la injuria en redes sociales también se ve muchísimo. Porque todo lo que subimos a nuestros perfiles personales es parte de nosotros, es nuestra segunda voz en el mundo digital. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se comparte, saber de dónde viene, que incluso por eso ves que hasta los periodistas siempre confirman sus fuentes de todo lo que van a subir y todo lo que van a compartir. Porque puede tener serias responsabilidades civiles y hasta penales por el hecho de compartir una información que no es la adecuada, no es verdad, no es la correcta. Claro. Bueno, en el episodio 2, les recuerdo, tuvimos una periodista que nos acompañó, la licenciada Ángela. Si no lo han visto, pueden ir a verlo, porque de verdad que quedó muy bueno. Bueno, el tiempo se nos hace corto. Hablar con los abogados, a veces uno quiere sacarle todo el provecho, como cuando se consiguen un médico en una fiesta. Doctor, me duele aquí, para no pagar la consulta, ¿no? Pero yo creo que estamos abusando ya. ¿Cuáles son las redes sociales para que lo puedan escuchar, para que lo puedan seguir y aprenderle ustedes un poco? Bueno, el Instagram, que es el que más utilizamos, es saberderecho.be, y también lo tenemos en TikTok, ¿no? No es exactamente así. No nuestro Instagram y nuestro TikTok es Se nota que usted no maneja las redes @saberderecho. sociales. Definitivamente no. Que en manos de María, por eso es que yo me pongo en manos de María. @saberderecho en Instagram y en TikTok si quieren conocer más sobre todo tipo de contenido jurídico, especialmente la parte corporativa y la parte de persona natural. Bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, somos Apaga y Vuelve a Encender, tu espacio humano en la tecnología. Muchas gracias.